¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a esta edición de Adicción Política en la plataforma de tveraz.com.mx. Le doy la bienvenida, un servidor, Alfredo Ortiz, y hoy me acompaña Sócrates Bastida. Buenas tardes, Sócrates. Muy buenas tardes, Alfredo. Me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio, por supuesto. Vamos a ver los grandes temas de hoy. Bienvenido. Sí, la verdad que sigue hoy lo que está jalando marca, no sé si coincidas, es los preparativos para el informe de López Obrador, número 1. Número 2, la ley Bonilla, sigue ahí el tema de las declaraciones. Ayer les daba cuenta de una entrevista de Milenio que publicamos, por supuesto, más bien reproducimos, que le dio el periódico La Razón. Lorenzo, hoy subimos un video donde se menciona que Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, dice: señores, no se hagan bolas, el calendario electoral en Baja California, en México, en el INE, dice que tenemos elección para presidentes municipales, para renovar Congreso y para la gubernatura. Y Congreso Federal. Y Congreso Federal, obvio. Digo, me refería aquí en Baja, pero estamos ahí en la lista, Y agregaría este tema de las cuestiones económicas, el arreglo al que llega ayer el presidente con las empresas de los gasoductos, pero que va más allá, un acuerdo que puso eufórico a López Obrador, tan eufórico que le pidió a la prensa que aplaudiera, emulando a Enrique Peña Nieto. Ya sé que no aplauden, dijo. Así es. Entonces, y los detalles del Banco de México. Bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Y qué te parece si tenemos un primer acercamiento con el tema del informe? ¿Cómo no? Fíjate que eso es muy interesante porque hemos sido testigos de los cambios que se han venido suscitando a raíz es lo bueno de la edad. De la edad, sí, que podemos tener la referencia y que todavía tenemos memoria. Sí. Sí, que podemos recordar precisamente cuáles son los tiempos que se han venido suscitando desde el 88, 89, 90, 94. O sea, toda esta manera como se ha venido dando la transición política, porque fue una transición. Estamos hablando de que hubo un gobierno o un partido dominante por 70 años, en donde definía las reglas, las normas, tenía el bat, tenía la pelota, tenía los guantes, tenía todo, ¿no? Y no había manera de quitárselo. Entonces, estábamos acostumbrados a que el 1 de septiembre de cada año era toda una ceremonia faraónica, ¿no? En donde invitaban gente, presidentes de todo el mundo para que vinieran a aplaudirle al presidente en turno. Me acuerdo de los discursos de Echeverría, 2 horas hablando, números. Y pobre de aquel que no estuviera ahí, Sería interesante que hoy, gracias a la tecnología, pusieran un video de Luis Echeverría y uno el antes de AMLO, y el después. A ver, y a ver quién nos duerme primero. Sí, y luego nos encontramos también nosotros en donde cuando los tiempos de la transición, después de López Portillo, ya los tiempos de Porfirio Muñoz Ledo, cuando se empiezan a hacer las primeras manifestaciones de reclamo a lo que decía el presidente en turno, porque se da ya esa parte en donde la contestación por parte del Congreso ya es de una manera más enérgica, o si tú quieres, más discordante con respecto a lo acostumbrado en los discursos del presidente, porque era el día del presidente. Así es. ¿Sí? Entonces esto fue cambiando, llegó un momento hasta que el Congreso ya ni siquiera permitió que fueran a informar al Congreso. Y terminaron, ¿te acuerdas?, que entregando nada más el documento, y se sale del Congreso ese informe que históricamente se venía dando por muchos lustros, décadas, ¿sí? Y se quitó esto.
Posteriormente, bueno, ahora encontramos que el presidente Andrés Manuel, bueno, está programándolo para el Palacio Nacional. O sea, él que históricamente pudiera regresar al Congreso porque es un informe ante el Congreso, que ahora lo ponen en dos partes. Una, lo envían por escrito y se genera la glosa que le llaman, en donde posteriormente los diputados van invitando a todos los secretarios para verificar lo que se hizo con lo escrito, a ver si hay concordancia con eso. Lo nuevo que va a ser en esta es que hay un plan nacional de desarrollo que precisamente fue causa de lo que Ursúa, una de las tantas causas que dijo: yo ya no sigo aquí porque pues ¿cómo vamos a estar verificando lo que se está haciendo? Si lo que estamos haciendo es presentando un libro de intenciones, o sea, pero no un proyecto de acuerdo a la ley de planeación en donde debe de especificarse objetivos y metas, y que en este caso no vienen. Entonces va a ser más pues lo que logros en función a la perspectiva de cada quien, como estamos acostumbrados ahorita a las mañaneras. No, digo, basta ver los spots que ayer los revisamos poquito, donde vemos que son puros buenos deseos, sí, puras intenciones. Que no traen soporte, son Así medias es. Verdades, también son medias mentiras. Así es, yo digo que son mentiras, no medias verdades, pero bueno, perdón, te interrumpí. Ese es el escenario en donde, bueno, al tiempo, ahora vamos a encontrarnos con esta circunstancia, obviamente esta manera de gobernar o de hacer o de no gobernar, si tú quieres, porque están apostándole precisamente a un proceso que no sé si lo vimos, que precisamente esta legislatura le aprobó, que lo que no se gaste van a ser ahorros, y esos ahorros, ¿sí? Pasan a la bolsa, a la buchaca del presidente. Entonces, de manera discrecional, Presidencia va a decir hacia dónde van los recursos. Primero, no los ejercen, ¿sí? Como ya está sucediendo ahorita. No hay medicinas, se separaron muchos programas, le bajaron al deporte, le bajaron a cultura, le bajaron a todos los programas para generarle una bolsa al presidente, para que él discrecionalmente, en donde el Congreso se quitó, hizo a un lado esa facultad inherente propia del Congreso de definir en función al Plan Nacional de Desarrollo hacia dónde deberían de irse los recursos. Y esta parte es la que ahora encontramos que ya anuncian algunas dependencias que no han ejercido prácticamente, en el caso del programa de los ninis, ¿no? o de los jóvenes, ¿sí? Van en cumplimiento, no van ni el 15% o el 20%. Entonces, obviamente que es una de las carteras grandototas que generaron de recursos, pues va a haber mucha disposición para que el Ejecutivo pueda tener ese recurso. ¿Y en qué lo va a utilizar? Bueno, esa es la gran incógnita, porque como no hay un plan, ¿sí? Todo es discrecional y todos son conceptos. Aquí me preocupa entonces qué es lo que va a venir sucediendo a los años posteriores. Ahorita es la fiesta, pero entonces ¿quién va a vigilar? ¿Quién va a verificar que se hayan aplicado los recursos? ¿En base a qué? Hay una discrecionalidad, así como ahorita decidieron que 200,000 millones de pesos que se habían invertido en el aeropuerto de Texcoco se tiran a la basura, pues entonces, y nadie dice nada. Así es. O sea, no hay ninguna responsabilidad. Que presume el presidente que ya no hay avión que ya no había presidencial, pero ahí está parado y nos pagando está costando renta, $1 millón de pesos diarios. Renta. Entonces, ¿qué ahorros son esos? Yo no sé quién festina eso, el propio presidente que lo meta en su informe y que la chairiza o la gente que apoya al presidente, los bien portados, siga con la venda en los ojos y justifique esto, ¿no? O sea, no, está fuera de toda lógica esto. Es un entreguismo, es una manera donde desgraciadamente, por los tantos hierros que generó el gobierno de Peña Nieto, propició, o sea, con tanta displicencia, con tanta corrupción, generó un descontento generalizado que entrega el poder a manos llenas, porque no tiene ningún contrapeso, Andrés Manuel, ni en el legislativo, que están todos tendidos, lo que diga,
no iniciaron diciendo es un honor trabajar para usted, no con usted, para usted. O sea, no, ni siquiera dijeron para el país, que eso es lo que debió haber sido. Es un honor trabajar para el país. Se supone que nos representan. Sí, pero no, es un honor trabajar para usted. Esta parte nos dice lo que se espera o qué esperamos los próximos años. Por lo pronto ahorita, cero crecimiento, hay una economía estancada. Entonces dices, ¿qué es lo que va a informar? Sí, así es. Digo, va a ser el domingo, va a ser el próximo domingo. Si tiene tele, no lo vea. Digo, no aproveche ese domingo en otras cosas. Y lo digo porque seguramente va a ser una repetición de lo que todos los días nos dicen en la mañanera. No veo yo que vaya a haber algún anuncio espectacular. Digo, eso fue una época, ahorita que hacías la remembranza de los informes en el pasado, un rasgo que tenía el informe presidencial era que el presidente aprovechaba y hacía un gran anuncio, ¿no? De alguna gran obra, de un programa, de alguna situación, hecho que también se fue diluyendo, ¿no? Y yo no creo que López Obrador nos vaya a sorprender con algo así. Entonces, bueno, pero si usted es mártir y lo quiere ver, pues véalo. El informe, hay cierta discusión en dos temas. Por un lado, que está la discusión si se va a cambiar la presidencia de la mesa directiva del Congreso. El PAN está insistiendo, el PAN con Movimiento Ciudadano, con lo que quedó del PRD, están buscando hacer como un paro ahí legislativo, están buscando una manera de presionar para que Porfirio Muñoz Ledo deje la presidencia. Ese es un asunto que ahorita está ahí en el debate y que seguramente es uno de los hechos que hizo que se modificara el tema de la presencia en el informe del presidente en el Congreso. Porque suponen y seguramente no quieren exponer al presidente a que sea objeto de una manifestación. De un reclamo. De un reclamo. O sea, es porque seguramente prevén que aunque... No quieren a un niño que le digan el rey está desnudo. Así es. Fíjate que aunque tienen una inmensa mayoría, Morena y sus aliados, y que una manifestación de protesta, de reclamo por las demás fuerzas políticas, creo que parecería minúsculo, mínimo. Pero aún así, creo que ellos están cuidando que ni remotamente haya un desaguisado el día del informe. Y por eso el informe lo va a hacer el presidente como las mañaneras. Es que el presidente dijo, en es un pueblo Palacio, feliz. Sí, en Palacio, no, el que está feliz es él, porque pues no va a tener yo que veo batallar. Un pueblo feliz. No va a batallar. Ha de ser el presidente Shark. En un pueblo lejano, feliz. Entonces ahí en Palacio, con sus compas, con sus seguidores, con la gente que le aplaude, ahí va a ser el informe. Conclusión. Pues esperamos que esto todavía son los primeros 9 meses de gestión. Ojalá que recapacite, así como se dio el caso de la gasera, ¿sí? En donde fue un encontronazo de posicionamientos más de tipo ideológico, ¿sí? Y porque habían dicho que estaba todo mal y que había componentes y que había muchos, no lo dudo, pero pusieron en riesgo, ¿sí? Lo que ya se estaba viviendo, apagones en todo Yucatán, los apagones en Baja Sur y el riesgo que ya es que ahorita vamos teniendo. a entrar a ese tema, mi Sócrates. Por supuesto. Conclusión del informe. El informe, esperemos que reconozca el Congreso que hay un reglamento y un procedimiento y que lo respeten, ¿sí? Si no lo hacen así, pues entonces queda de manifiesto que hágase todo en las mulas de mi compadre,
¿sí? O sea, no hay la menor intención de confiar, es el sexenio del rencor y en donde me la vas a pagar, ¿sí? Esta parte no ayuda, es un país polarizado que el que se está generando entre los AMLO y contra AMLO, cuando debería de trabajarse en favor de todos, porque ya no tiene un color, debería de ser un país para todos, en donde todos tengamos la posibilidad como país tener mejores oportunidades, tener la seguridad que urgentemente están pidiendo todos los ciudadanos. Ayer, el atentado en el bar allá en Coatzacoalcos, Veracruz, aquí en Tijuana, 10 asesinatos, 10 muertos. No, o sea, no es posible, pues, ¿dónde estamos? Entonces yo creo que esta parte debe de servir un informe de este tipo, una vez para reflexionar, ¿sí? En donde nos hagamos todos a la idea de revisar si realmente se está cumpliendo con los objetivos, para poder hacer los reclamos correspondientes, o aplaudir en un momento dado si así consideran la gente que se está cumpliendo. Pero no es el caso, desgraciadamente. Correcto. Muy bien, ya nada más para terminar, el presidente llega de acuerdo a una encuesta de El Financiero, si no mal recuerdo, publicada hoy, llega con un 62% de aprobación, 62% de aprobación, que le decíamos ya, ahí ya se ha quedado de alguna manera el presidente, ya bajó de los 80s, no ha bajado del 60, ahí se ha estacionado. Y bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos meses. Estamos en Adicción Política en la plataforma de tveras.com.mx. Regresamos. Pero aquí no se nota. Estamos de regreso. Le decía yo a Sócrates que venimos de uniforme gris con negro, gris. Sí, claro, gris. ¿Es ¿sí? verde? Es verde, No. nomás que aquí nos domina el verde de aquí. No, pues yo del la veo gris, aquí la veo gris. ¿Cómo engañan los colores? Y hablando de engaños, bueno, pues seguimos con el tema de la Ley Bonilla. Ley Bonilla que gracias a los diputados, a 17 diputados del flamante Congreso de Baja California, vuelve a ser tema a nivel nacional cuando aprueban una consulta popular que ya hemos dicho, pues la figura no es la adecuada para este tema. Temas electorales están fuera no se somete la consulta. de consulta popular. Sabiendo esto, supongo que los diputados, a lo mejor la mayoría de los 17 que votaron a favor, desconocen que esto no es materia. Les han de haber dicho, tú votas, y hay que votar esto, vamos a poner esto en la mesa y tú lo votas, sin saber. Hay algunos que supongo, los menos, que sí saben que en la consulta popular, un proceso electoral, el resultado de una elección, el periodo de una jornada electoral, pues no se puede someter a consulta popular. Entonces, aún sabiendo, pues tienen que seguir las líneas y votan a favor. Y finalmente, pues eso te dice que hay otra vez la intención
de engañar, de confundir al ciudadano, al elector, porque ya le mostré una entrevista el día lunes con el diputado Julio César Vázquez, que yo le decía, oye, pues la consulta popular no encuadra en los términos para los procesos electorales y sus resultados y todo esto. Y decía, bueno, no, es que vamos a consultar y si la gente dice que no, pues la Suprema Corte va a definir. Y si dice que sí, pues también la Suprema Corte va a decir que sí. Y entonces la pregunta es, ¿para qué hacemos una consulta? O sea, ¿para qué hacemos una consulta que no es materia, número uno? Y número dos, que el resultado no es vinculante. En el supuesto, en el remoto supuesto, que la gente dijera que sí, porque ya han hecho 2 encuestas serias, 2 medios de comunicación nacionales, y han resultado que la mayoría de la gente queremos que se respete la Constitución, la ley, el periodo. Solo algunos que defienden esta ley dicen que no sabían que si se votaba por 2 o por 5. Perdón, pero yo creo que la mayoría, por muy desconectados que estemos de la cuestión política de la jornada electoral, sabíamos que era una elección especial de 2 años. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer? Donde vendría la trampa sería, porque van a seguir con este plan, aunque ya la Coparmex dice que va a establecer juicios de amparo, la trampa estaría en cómo van a hacer esa consulta popular, donde hagan la trampa, donde el resultado diga su resultado, porque ellos lo van a hacer, no lo va a hacer un órgano independiente como el INE, que digan, ¡ay! ¿Qué creen? Sí salió más alta la votación de la gente que quiere 5 años. Entonces, vamos a decir que sea de 5. Como la consulta de Texcoco, Así como es. la consulta del Sí. Tren Maya. Entonces, ahí está la trampa y creo que ese punto es importante. De ahí el valor de lo que pretende ser Coparmex, de detener antes de que se haga. Incluso el hecho de que al no ser una figura, la consulta popular para este tema, si hubiera recurso de gobierno, están incurriendo en una ilegalidad más, que les puede costar incluso pues una sanción o el juicio político, algo más, ¿eh? Entonces, el tema es que sigue siendo tema a nivel nacional. Ya decíamos, el presidente del INE, Córdoba, Lorenzo Córdoba, mencionaba que en el calendario electoral en el 2021 va a haber elecciones en 15 estados y que pues de hecho en todo el país, porque aparte se elige también. Claro, el Congreso, pero en 15 va a haber gobernaturas y estamos nosotros, dice, en el 2021 vamos a la elección más grande de la historia, a menos que ocurran otros atropellos al orden constitucional, pues también tendremos la obligación de instalar casillas en todo el país, no solo para elecciones federales, lo que comentas bien, sino para recibir los votos de las y los ciudadanos en el ámbito local. Dice él, y entrecomillado, textual, y hay que reconocer en este sentido algo, la persistencia de quienes quieren subvertir el orden constitucional y democrático respecto de lo que yo he denominado atropello a la democracia en relación a la ley Bonilla, y que otro célebre presidente de la institución de manera mucho más precisa
la ha definido como un atraco. Es evidente para la gente que sabe del tema electoral, para los jurisproductos, para quien ha estado adentrado en estos temas, saben que esto es un atraco, lo que se quiere cometer en Baja California, y pues estamos esperando el día de mañana, jueves, sesiona otra vez el Congreso local, y creo que ya es tiempo, a un mes, de preguntarles cuándo van a publicar o cuándo le van a enviar el dictamen que aprobó la legislatura pasada al gobernador en turno. Ya de que no la encuentro, ya por favor. Esa se la sacaron de la manga. ¿Cómo la ves tú, Sócrates? Fíjate, todo esto que has mencionado, que es muy cierto, coincide en donde, y lo repito, esta parte que es un albazo, se la sacan de la manga, en donde queda claro, fíjate, la trascendencia que tiene, porque no es nada más en el Estado, tiene que ver con que estás modificando la esencia misma de la Constitución, ¿sí? El sufragio efectivo, no reelección y la certeza jurídica de un proceso electoral en donde dice alguien que fue electo en base a una legislación aprobada casualmente aquí en Baja California desde el 2014, ¿sí? Y no había habido ninguna impugnación. Todo el proceso corría de acuerdo a lo establecido, a una gobernatura de 2 años, 7 meses. Sin embargo, como coinciden los intereses tanto del ganador, que en ese caso es Bonilla, como con los intereses que se especula tiene el Ejecutivo Federal, ¿sí? En donde dices, bueno, pues aviéntatela tú y en base a lo que suceda vamos viendo qué va a suceder más adelante. Tenemos todo el poder, tenemos todas las de ganar, tenemos un Congreso que me dice es un honor trabajar para usted y entonces no vamos a tener ningún problema. Es un anuncio de lo que puede ser. Porque en función a lo que aquí suceda, que insisto, estuvo previamente planeado. Aquí participó la Secretaría de Gobernación, lo reconocieron, ¿sí? El subsecretario de Gobernación, por conducto de la señora secretaria, sí, tuvieron pláticas, lo comentó el presidente del PAN, en donde desde enero le estaban diciendo que sería bueno de que se arreglaran para que este asunto de modificar el periodo constitucional. Entonces te fijas cómo es la injerencia directa de la Secretaría de Gobernación. Es un plan a futuro, y utilizando el laboratorio Baja California, ¿sí? En donde no fue un capricho, fue una situación acordada por todos para que precisamente en el 2021 por fin lográsemos empatar los comicios locales con los comicios federales y evitar la duplicidad o el gasto enorme en cuestión electoral que estábamos teniendo en Baja California. Pero ahora entran las pasiones, entran los egos y entran los proyectos de largo plazo, en donde dices, tratan de justificar por todas maneras o cómo cubrirse, porque casualmente un Catalino Zavala, que tiene ya 4 o 5 periodos de diputado, ahora se le ocurre aventar esta consulta popular, que él aprobó la ley de participación ciudadana, en donde claramente dice que son temas que no son dados o para su discusión en una consulta popular, el tema electoral. Entonces dices, bueno, ¿a qué está jugando este señor? Obviamente que está también, al igual que los federales, al servicio del señor presidente, ¿sí? En donde queda en tela de duda o de juicio, pues vamos a pensar si realmente al tiempo una persona que tenía fama de ser derecho, ¿sí? Que se podía confiar en él, pues ya le llegaron, ¿no? O ya se llegó a un grado de contaminación que puede pisotear la Constitución, que puede pisotear las leyes con tal de cumplirle a alguien. O sea, es algo inconcebible esta parte. Por eso es que se hacen al loco y dicen, no encuentro la resolución. Te digo, salgo de plano, es verle en la cara a todos los bajacalifornianos, pero feo, ¿eh? En donde a todos los bajacalifornianos nos dicen, son de tontos no nos bajan, ¿sí? Claro. Y estos unos abusivos.
porque saben que en cuanto entre precisamente a la publicación, causa Estado, causa la posibilidad de que procedan las inconformidades por la inconstitucionalidad, por todo lo que tú quieras, y desechar de una vez por todas este proyecto alocado, ¿sí? O ilegal totalmente, ¿sí? En donde están, porque también está anunciada por parte de la Coparmex y los partidos políticos el juicio político, y casualmente hay 4 o 5 diputados que aprobaron esa modificación de la legislación anterior y que ahora repitieron por situaciones ahora de la nueva legislación, de la posibilidad de la reelección. Creo que esto le va a quedar a deber al país si es realmente bueno la reelección, ¿sí? Sí. Porque desgraciadamente los resultados son que no son gente que le sirven al Estado, le sirven a un proyecto, pero no al Estado. Así es. Y ahorita bien comentabas, ayer el PRD estuvo también ahí, Jaime Martínez Veloz. Sí, que trae un proyecto de una marcha, ¿no? Estuvieron en México y pidieron formalmente una cita con el presidente López Obrador, e incluso Martínez Veloz decía: no queremos llegarnos a formar a la fila de la mañanera y que nos traten ahí como, ¿no? Dice, queremos una cita formal, y lo que pretende el PRD es que el presidente se deje de ambigüedades, como lo ha hecho hasta ahorita, y que enfáticamente diga que está en contra de que se violente la ley en Baja California, que diga que está en contra de la llamada ley Bonilla, que diga que está en contra de este intento de experimento para que después en otras entidades o en el gobierno federal haya un intento de reelegirse. Y yo creo que sería muy saludable, muy sano, que si en verdad el presidente no se mete, no es su tema, no le interesa favorecer a Jaime Bonilla, pues que lo diga de frente, de cara a México, porque esta ley, insisto, no es un tema solamente de Baja California, es un tema que, como se ha dicho, de prosperar en Baja California tendría en todo el país. Un impacto a nivel nacional. Pero aparte es incongruente porque él dijo nadie fuera de la ley y esta es una ilegalidad. Así es Jaime Bonilla también se maneja en ese ambiente ambiguo, ¿no? De, no, pues yo, lo que allá la pidieron, allá esto, pero no reconoce que él hizo 2 intentos en el proceso electoral, 2 que no llegaron a feliz término, y ahora se van con son 4 con esta ¿sí? última de la consulta. De la consulta. Ya son 4. Y dice, no, pues los diputados son independientes. Sí, ok. Por favor, ¿en qué país? Por favor. Lo mismo a él, yo le pediría, si de veras usted quiere tener el valor de gobernar este estado, quiere tener el respaldo, la calidad moral para gobernar este estado, para ver a los bajacalifornianos de cara y de frente, usted debería de ser el primero a decir, ya basta de que Baja California ande en estos bretes, va a ser de 2 años, a ver, gobernador Kiko Vega manda a publicar esto para que se vaya a la Suprema y terminemos con esto. A ver, Congreso, publíquenla ustedes. Se los pido no como gobernador, se los pido como compañero de movimiento. Si hiciera eso, yo creo que quienes hoy lo ven mal
podría recobrar el Es que empieza con el pie el izquierdo. tema, ¿no? Empieza mal. Entonces, ¿qué nos espera en un gobierno que empieza mal? un gobierno que viola la ley. Entonces, después, al rato, fíjese bien, la ley la va a aplicar a su criterio. Es decir, estos, sí la ley, estos no, estos que se la pasen, no importa. Estos, no importa. Estos, no, estos sí, la ley. O sea, eso es lo que nos están dejando ver. Pero bueno, aquí la dejamos con el tema de la ley Bonilla el día de hoy, porque Es un tema que no ha concluido. no concluye, no va a concluir hasta que la Suprema Corte de Justicia, estoy seguro, diga, señores, no se hagan bolas, esto es de 2 años, tiene que ser de 2 años y se acabó. Pero es vergonzante, para un Congreso de Baja California estar en estos niveles. Así es, En estas yo discusiones. esperaba que el Congreso, sobre todo con lo que había pasado apenas hace unas semanas, tuviera, como dicen, miras altas y dijera, nosotros no vamos a incurrir en los atropellos que estos camaradas, pero pues no, ya vemos que también, digo, y no debe de sorprendernos, es política. No puedo decir que estoy sorprendido, pero sí decepcionado porque dices, oye, a final de cuentas uno, creo, no debes de perder la capacidad de la esperanza de decir, estos van a venirlo a hacer diferente y no pasa. Pues quedó claro que no. Entonces, vámonos a un corte, regresamos. Estamos en Adicción Política en la plataforma de teveraz.com.mx. Bien, para terminar el día de hoy, tenemos que referirnos sin duda a el hecho que se vivió ayer en la mañanera, donde López Obrador, junto con el hombre más rico de México y uno de los más ricos en el mundo, Carlos Slim, junto con otros empresarios, representantes de compañías de gas y del Consejo Coordinador Empresarial, en fin, el sector ahí empresarial, anuncian que los concretos para la terminación o el comienzo La operación ya. de la operación ya del gas natural, comenzara. Entonces, y además, bueno, lo anuncian así como si fuera un triunfo del presidente, cuando más bien, en primer lugar, fue el hecho de que el presidente echó reversa, para que veamos que gracias hay reversa, en todo hay reversa, se puede rectificar una decisión y no hay que tenerle miedo a ese tema. Somos humanos, todos podemos fallar, el presidente no es de otro planeta, no viene de otro planeta, entonces a lo mejor tomó una decisión que tuvo un severo costo, pero bueno, a final de cuentas da reversa y bueno, aunque la quieren vender como un gran triunfo y todo esto, no es tal. Lo importante, creo yo, lo que sí hay que destacar es que
de una o de otra manera se termina con un problema que, fíjense bien, el problema era tal que México se iba a quedar sin tener ingreso de gas natural. Y ya ahorita tenemos una dependencia de gas natural de más del 90%. Ya era urgente. La Comisión Federal de Electricidad lo necesita porque si no, no genera electricidad y vendrían problemas, ¿no? En cadenita. Entonces, de ahí la importancia. Y la importancia de largo plazo es que, pues de alguna u otra manera, el daño está hecho, ¿no? El terminar con la inversión, tirar la inversión del aeropuerto de Texcoco y luego quererse pelear con las empresas transnacionales de gas, hizo que nos vieran mal como país, que se detuvieran inversiones, las calificadoras, una serie de efectos. Hoy, con esta situación, se puede decir que se abre la esperanza de que estos daños, bueno, no podemos decir borrón y cuenta nueva, pero sí de que digan, bueno, finalmente no llegaron al litigio internacional que se hubiera perdido en México. Y por otro lado, que se habla de bastantes proyectos, más de 1,000 proyectos, en los que los empresarios estarían dispuestos a invertir. Entonces, esa es la noticia de más alcance. Luego se reflejó en la Bolsa Mexicana de Valores, en el peso no, porque el peso, los vaivenes o el alza frente al dólar, la disminución de la tasa de interés. Tiene que ver más con las presiones todavía de la guerra entre México y China. Pero... Estados Unidos y China. Sí, Estados Unidos y China, perdón. Pero esperemos que también, y eso ya es esperanza, no sabemos, que el presidente en futuras ocasiones pues medite más, sobre todo la toma de decisión en términos que tienen que ver con cuestiones económicas. Todo mundo sabemos, hasta los que lo defienden a ultranza, que su fuerte no es la economía. Entonces, esto le debe de servir a su administración, a él, de ejemplo para ser más abierto a otras posibilidades. Él ha tenido una negativa a que se haga el famoso fracking en la extracción de petróleo y de gas natural, y finalmente se va a empezar a hacer. O sea, con esto quiero llegar al punto final de decir, la realidad se impone una vez más sobre los deseos, caprichos, ocurrencias de gobernantes, no solamente de estos, sino para atrás, y como seguramente será hacia el futuro. Es un principio, y creo que aquí el presidente lo ha pasado por alto, y ahí hemos tenido las consecuencias. Insisto, ojalá y esto sirva para que las siguientes tomas de decisiones estén más orientadas a la realidad y no a ideologías, a prejuicios y a caprichos, improvisaciones. Sí, fíjate que todo esto que mencionas es muy, muy interesante y tiene mucho que ver precisamente con las ineficiencias, ¿sí? Donde se disfrazan con conceptos ideológicos, pero realmente lo que estás dejando de manifiesto es que eres altamente ineficiente. ¿Qué es lo que le pasó al gobierno de Gastelum? Ineficiente. O sea, se rodeó de gente que no le estaba permitido pensar. ¿Qué le pasó al gobierno de Kiko? Ineficiente, salvo escasísimas excepciones. O sea, pues lo mismo le está pasando a AMLO, ¿sí? Si tú te fijas, nadie puede decir que trae una idea, porque inmediatamente, para empezar, no la revisaron, no tiene un concepto, no tiene nada.
Y están tronaron ya ahorita de facto lo que fue la reforma energética, que ahí incluía los gasoductos precisamente. Para que la gente que nos está viendo, recordarán, nosotros aquí en Baja California tuvimos una termoeléctrica aquí en Rosarito, que era contaminante, pero al 100%. Veíamos una nube negra sobre Rosarito a que llegaba hasta Ensenada y más, hasta que se modificó un ciclo combinado, en donde entró, ¿te acuerdas? Sempra, se establece lo que es la línea de gas, y ahora ves un cielo limpio, ¿sí? Pero más económico, más eficiente, nuevo, ¿sí? Y acá empieza Bartlett diciendo, acabo de firmar un contrato para utilizar el carbón mineral, ¿sí? Espérame, ¿de dónde? A ver, ¿dónde estamos, no? Cuando eso era de la época de finales del siglo antepasado, de 1800. El siglo XIX. Sí, o sea, dices, no es posible. O sea, estoy planteando el nivel de colaboradores que trae Andrés Manuel. El director de Pemex es un ingeniero agrónomo. O sea, ¿qué está haciendo en Pemex? ¿Sí? La secretaria de Energía, como dice una cosa ahorita, dice otra, no tiene fortalezas. Ella había dicho que sí iban a entrar al fracking desde el principio y de repente le dijeron, hey, ¿quién te dijo? Y bueno, bueno, poquito pues, o no lo vamos a hacer. Entonces no hay una credibilidad. Los países se construyen en base a credibilidad y a confianza en el contexto internacional. Y el contexto internacional te dice que si no tienes inversión, difícilmente vas a crecer o vas a generar esa prosperidad. Y entonces empiezas regalando dinero que no tienes y empiezas a hacer ahorros, ¿sí? Entre comillas, porque estás matando programas para fortalecer tu programa, ¿sí? Un programa más electoral porque está fortaleciendo una base de 15 millones de votantes. Claro, aparte, mal hecho. Ya ayer una OSC que se dedica a revisar a los gobiernos ya hizo una primera entrega de Jóvenes con Futuro, de todas los faltantes. No estoy hablando yo de corrupción, no estoy hablando de esas cosas, no me atrevo a decir eso, tampoco lo hace este organismo. Simple y sencillamente les dice cómo después de que habíamos avanzado bueno, seguimos avanzando porque no está terminado. Habíamos avanzado en muchos de estos programas de medirlos, de ver su eficiencia, de ver las metas, de tener nombres y apellidos, ubicaciones en donde se va la lana. Hoy, otra vez, 2 pasos para atrás y muchos faltantes de todos esos criterios. Que no hay claridad, no hay que transparencia. No hay. Entonces, ese es el problema. Regresamos a lo mismo, ¿no? Las leyes no son para que nos gobiernen a los ciudadanos, es para que los ciudadanos cuidemos a los gobernantes. Y si dejas de cumplir con la ley, entonces sí, pues no hay. China libre. Entonces, los que quedamos desprotegidos somos los ciudadanos, porque el recurso se lo estamos entregando para que lo administre. Y si haces lo que tú quieres y no respetas la ley volvemos al plan, a los planes, volvemos a los programas, y si haces lo que te da tu regalada gana, sin respetar ni una regla ni una norma, pues como en base a qué se va a revisar. Entonces va a ser dinero tirado, así como hemos visto elefantes blancos pasar por el país desde la Universidad del Desierto, proyectos que han quedado abandonados, elefantes blancos, como ahora pretenden que concluya el aeropuerto de Texcoco como un elefante blanco de 200,000 millones de pesos tirados. Igual es la perspectiva o lo que se espera de ese Tren Maya, que no va a ser autosuficiente, que va a ser dinero tirado, la refinería de Dos Bocas, proyectos en donde dices, bueno, ¿a dónde vamos? No tienes dinero y lo poco que tienes lo estás tirando. Riesgoso, y entonces aquí la generación de confianza, afortunadamente, pero no lo hicieron de gratis. Resulta que el TEMEC
el Tratado de Libre Comercio, el nuevo, que no está aprobado todavía, está aprobado en la primera instancia. Está aprobado por el Congreso mexicano, pero falta el pero Congreso falta el federal. más importante, Y el de entonces, Estados Unidos. normalmente las empresas dicen, oye, ¿cómo vas a negociar con alguien que no respeta los acuerdos o los compromisos? Porque fueron licitaciones internacionales, o sea, no fueron ocurrencias. Así ¿sí? es. Entonces dice, si hubo tranza, pues castiguen al que se benefició, pero no el proyecto en sí. El proyecto en sí implica generación de energía limpia y más barata. Y en cambio, estábamos empezando a recibir en todo Baja Sur apagones, ya venían los apagones en Baja California, así los apagones en Yucatán, por la falta de suministro. ¿sí? Entonces, no son, la verdad es que preocupa que todas las decisiones sean de una sola persona. Así es. Eso es grave, porque entonces el país no puede depender de una sola persona. Y también es grave porque estamos diciendo que el presidente no escucha y de repente escucha, ¿no? Digo, esta situación tendríamos que achacársela realmente a Miguel Bartlett, al director de la Comisión Federal de Electricidad, que él es el que le dice al presidente, oye, no, los contratos están leoninos, son un abuso, nos quieren fregar, corrupción, y sale el presidente y al modo, ¿no? Sí, pero siempre encuentran algo, dicen, nos ahorramos 4.500 millones. Los hace pedacitos en febrero pasado y ahí se viene todo el problema. ¿De qué te sirve que escuches a una persona como Bartlett que su solución es querer o al utilizar secretario de carbón? Sí, oye, O sea, esa es su solución. Por favor. Entonces, digo, ahí, señor presidente, la recomendación es escucha a su alrededor. Es malo tener pero también personal barato. Fíjese con quién, sí. Fíjese con quién. La verdad que, bueno, ya lo vivió usted en carne propia. No puede decir para una segunda que no sabía, que no le dijeron, que pues, usted va llegando, ya la vivió. Ya tiene su primer año, su primer informe. Si no lo aprende, si no lo capitaliza, pues el 2021 va a ser, por eso es que están preparando todo esto, la prueba del ácido, ¿no? En donde la gente va a decir, oye, pues esto no es lo que me prometieron. Claro. Digo, hasta ahorita, primer año, un reconocimiento en las encuestas del 62%. Si hoy fueran las elecciones, yo creo que hoy Morena. Sí, todavía sigue. De nuevo sigue, ganaría, porque el bono, arrasaría. lo dijimos, puede durar un año. Vamos a ver el 2 años. segundo y vamos a ver el tercero ya en los hechos. Sí. Y sobre todo, cuidando mucho la parte económica y la de seguridad, que de nuevo yo no sé qué va a decir en el informe de seguridad, pero bueno, ya no me quiero regresar al otro segmento. Ya nos vamos. Sócrates, muchas gracias. No, al contrario, Alfredo, un placer estar contigo y discutiendo estos temas y con tu auditorio. El placer es mutuo. En controles técnicos, Raimundo Rosas, un servidor, Alfredo Ortiz. Le damos las gracias. Nos vemos mañana jueves en otra Adicción Política. Gracias.